Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a este punto de contacto en Face, Luz a las Naciones en Palomar. Y estamos acá en este culto en Palomar que un día quisiera que vengas, amén, y des testimonio de lo que Dios te da a través de estos videos que compartimos. Saludos a todos, a México, a Venezuela, a Corrientes, porque nos ven, amén, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, el sur y también acá en Gran Buenos Aires, amén. Los saludamos a todos y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Salmo 89:7, que dice así: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Dios es temible, ¿dónde? Dice en la congregación de los santos. Nosotros que estamos acá, ¿qué somos? Congregación de los santos, porque hemos sido santificados, perdonados por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Y dice, formidable es el Señor, tiene tantas maneras de obrar. Y dice, formidable es para todos, decí para todos. Para todos cuantos están alrededor de Él. Yo quiero estar alrededor de Él, yo quiero estar muy cerca de Él. Amén. Y quiero compartirte, porque voy a hablar de un tema acerca de la iglesia. Quiero compartir 3 padres de la iglesia en la historia de la iglesia, que fueron el eslabón entre la iglesia primitiva y lo demás que iba a venir después de los siglos hasta hoy. Y uno de ellos es Policarpo, que vivió desde el 69 al 156 después de Cristo. Fue discípulo del apóstol Juan, o sea, el que escribió Apocalipsis y escribió el Evangelio y las 3 cartas, epístolas de él. Y fue obispo de la iglesia de Esmirna. ¿Se ubica usted? ¿Esmirna está dónde? Es una de las 7 iglesias que el Señor nombra en Apocalipsis. Amén. Él era el obispo de esta iglesia. Y en la persecución ordenada por el emperador, fue arrestado y llevado ante el gobernador. Le ofrecieron libertad si maldecía a Cristo. Y él respondió: 86 años he servido a Cristo y Él solo me ha hecho bien. ¿Cómo pues podría maldecir a mi Señor y Salvador? Y fue quemado vivo. Ignacio, que vivió desde el 67 al 110 después de Cristo, esto es historia, sucedió, fue discípulo también del apóstol Juan y obispo de Antioquía. ¿Saben lo que era Antioquía? Fue en el lugar donde fue Pablo con Bernabé, abrieron la iglesia, y allí en Antioquía fueron nombrados los hijos de Dios por primera vez, que eran ¿qué? Cristianos. Cuando el emperador Trajano visitó Antioquía, ordenó su arresto. Lo enjuiciaron y sentenciaron a ser arrojados a las fieras en Roma. Y así dio su vida por causa del Señor. Y el tercero es Papías, que vivió desde el 70 al 155 después de Cristo. Fue alumno también del apóstol Juan. Fue obispo de Hierápolis, que quedaba a 160 kilómetros al este de la ciudad de Éfeso, donde Pablo tuvo su tercer viaje misionero. Escribió un libro, Papías, que se llamó Explicaciones de los discursos del Señor. Padeció martirio en Pérgamo, más o menos en la misma fecha que Policarpo. Estos 3 unen el siglo apostólico a los tiempos posteriores que vinieron después, que hoy nosotros estamos en el 2024, más de 20 siglos, y sus vidas como mártires
por causa del Señor, fueron sembradas y de allí nos levantamos millones y millones de hijos de Dios que en actual tiempo seguimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo estoy siguiendo a Jesús. Decilo conmigo. Yo estoy siguiendo a Jesús. Y es muy importante saber qué es la iglesia, de quién es la iglesia, por qué nos congregamos. Ese es el tema. ¿Ven? ¿Qué es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Y por qué nos congregamos? Ese es el tema. Y número 1, la iglesia es la reunión de los santos de todos los siglos. De todos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Él es Dios temible en medio de todas las congregaciones que a través de los siglos han venido a acercarse a este Dios que es tan poderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que es tremendo en su poder, que está a favor de sus seres creados. No es que Él creó la creación, nos hizo a nosotros y lo dejó allí a su suerte. No, Él está involucrado con nosotros, porque Él planificó la salvación para nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea que usted y yo somos importantes. Amén. Amén. Él es omnipotente, omnipresente, ese me faltaba, y omnisciente. Amén. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. O sea que es la reunión de los santos que cuando se reúnen dice que son la iglesia. Y los obispos, los pastores, tienen este mandato del Señor de apacentar a este rebaño donde el Señor está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, que es la iglesia, es una asamblea de fieles, no de infieles, fieles. Y fiel es una persona que está siempre, en las buenas y en las malas. Fieles el Señor, es una asamblea de fieles. Y si nosotros seguimos a aquel que es fiel, también aprendemos a ser fieles. En Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea que es una asamblea de aquellos que siguen fieles al Señor. Y Pablo, que fue llamado a hacer misiones a los gentiles, él volvía a la iglesia que estaba en Jerusalén y daba que su reporte. Y el reporte que él daba, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y podemos nosotros dar referencia de que el Señor hace grandes cosas con nosotros. Amén. Sí, porque somos la asamblea de aquel que es fiel y nos estamos convirtiendo en hijos fieles de esta congregación. Amén. Amén. En 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén. Esta asamblea de fieles, a los que están en Corinto, tenían un lugar donde Pablo escribía estas cartas. Y allí estaba escribiendo a Corinto, donde él, Pablo, fue en el segundo viaje misionero allí. Así que
qué bravo, qué bárbaro que Pablo escribe tan específicamente a la iglesia de Dios, que está en Corintios. Si él estuviera vivo, diría a la iglesia de Palomar. Amén. Luz a las Naciones, que está en Palomar, Pampa 805. Así que él nos escribiría también a estos que son fieles, Gracias. a los hermanos palomerenses. Amén. Amén. Que son santificados en Cristo, que son llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, porque somos llamados, no es que a uno les da un llamado y a otro, no, somos llamados a ser santos. Amén. Amén. Con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor, y que este Señor es Señor nuestro y de ellos. Podemos decir: Jesús, tú eres nuestro Señor. Digamos: Amén. Jesús, tú eres nuestro Señor y de todos los que están invocando tu nombre en el mundo. Amén. Bueno, está bien. Usted, pastora, le agrega mucho. Pero nosotros somos de la asamblea de fieles. Esa es la iglesia. Número 3. La iglesia pertenece a Dios. No es la iglesia una obra social. No. No es un lugar de entretenimientos, aunque a veces nos entretenemos. ¿Amén? Amén. La iglesia pertenece a Dios. ¿Amén? Y en 1 de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, o sea que él está escribiendo, para que si tardo en ir, porque él no estaba en un solo lugar. Él abría las iglesias, era apóstol de los gentiles, y dejaba allí a un anciano, a alguien encargado, a un pastor, que supervisara la obra en ese lugar. Allí le habla, en una de las cartas pastorales de Pablo a Timoteo, porque tenía allí varios hijos que eran pastores: Timoteo, Tito y los demás que le acompañaban: Lucas, Marcos, Silas. Y en 1 de Timoteo le dice a su hijo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿A quién pertenece la iglesia? Si tardo, no se te dé por deprimirte, amén. Si tardo, tenés que saber cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. Es algo muy grande. Es un estado, es un lugar donde el Señor nos dice que somos de Él, que Él, la iglesia es de Él, del Dios viviente, del que vive, de que estuvo muerto pero resucitó y vive para siempre. Amén. Entonces la iglesia no es una sociedad de fomento, no, es algo mucho más grande. Amén. Por eso el que sigue al Señor, el que viene y se convierte, de a poco, como este varón, usted no sabe las cosas que cuenta. Él se tuvo que ir de Irán, sin nada. Creo que tenía $300. Y el Señor lo llevó donde tenía que estar. Se despidió de todo. Pero cuando él llega a América, se da cuenta que el tropiezo para la iglesia es el tener todo. Porque dice: ustedes no saben lo que es no tener nada. Usted se arrodilla en cualquier lado y empieza a clamarle a Dios. No depende de ninguna cosa, no depende de si tiene para comer, no depende de un trabajo, no depende de dinero. Usted depende directamente de Dios y se arrodilla a orar hasta que Dios le contesta. Amén. Pero aquí en América, porque él fue a Norteamérica, qué diferente que son las iglesias, dice, en el fervor. Dice: hay iglesias que el pastor le tiene que pedir por favor que vengan al culto.
Pero allá, en Irán, caminaban sobre la nieve para reunirse en un lugar hasta que los descubrieran, porque cuando los agarraban se terminó reunión. Pertenecemos a Dios y Dios quiere que nosotros sepamos, ustedes que son líderes, maestros, a mí, usted pastora Dios, también, tenés que aprender a saber conducirte. Cuando a veces las autoridades no están, cuando yo por ahí no estoy, tuve tiempo que no estuve, cuando falleció mi madre, hace 2 meses, cuando tengo que ir a una reunión especial, a una conferencia. Tenemos que saber cómo conducirnos en la iglesia. ¿Amén? Amén. Que es la iglesia del Dios que viviente. Y agrega que la cualidad, columna y baluarte de la verdad. ¿Saben lo que es columna? Columna es algo muy, muy importante, que sostiene todo el edificio. Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. No sobre mentiras, porque el que miente es el diablo, porque dice el diablo es mentiroso. Pero no me queréis creer a mí, dice en San Juan 8, porque no queréis venir a mí para que vuestras obras sean descubiertas y vengan a la luz y se arrepientan y sean salvos, pero no lo quieren hacer. Columna y baluarte de la verdad. En Romanos 14:8 también le escribe a Roma. 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Amén. Y estoy enfermo, y algunos que se gastan todo para no morirse. Pero hay un momento, nadie muere en las vísperas. Hay un día que nacemos y hay un día que morimos. Y tenemos que también aprender a aceptar la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Este varón habla de la muerte también. Dice, yo entendí cuando conocí a Jesús que la muerte es una transición. Ay, ¿cómo me habló a mí? Porque vio que uno siente mucho. Yo estoy sintiendo todavía la falta de mi madre. Pero razono que está con el Señor y está mejor. Pero él decía, es una transición de que nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo para estar mucho mejor, para estar con Dios presente. Amén. Amén. Somos del Señor. Así que no te preocupes, ¿te duele todo el cuerpo? Está bien, hay paliativos, tratamientos paliativos para que estemos mejor. El cardiólogo, yo voy al médico, justo que voy estaba con alta presión. Dice, no puede ser que a esta hora usted esté con alta presión. Así que va a tener que sacar la sal, va a tener que caminar, va a tener que hacer ejercicio, haga pilates, baje de peso. Yo lo miraba, tantas cosas tengo que hacer. Bueno, en 2 meses la quiero ver acá. Y ahí recién le voy a dar un tratamiento. Bueno. Me vine y digo, bueno, 0 sal, un poquito. Caminar todavía no caminé. Oren por mí. Gloria a Dios. Pero hermanos, sí, tenemos que ver cómo estamos. Porque hay cosas que podemos hacer para tener una mejor calidad de vida. Pero mientras tanto, tenemos que saber y aceptar que nuestro cuerpo se va desgastando. Y vamos caminando hacia el punto final que Dios pone a nuestros días. ¿Amén? Y a mí me falta poco, tengo poco hilo en el carretero. No sé cuánto tendré. Pero
Yo hay veces que quiero estar presente al Señor. Amén. Aunque quiero estar presente acá porque quiero transmitir la palabra de Dios. Orar por aquellos que necesitan. Amén. Pero quiero estar presente también a Dios. ¿La iglesia pertenece a quién? Al Dios viviente. Al Dios viviente. Número 4, es llamada iglesia de Dios. No es iglesia de una organización, aunque nosotros tenemos y pertenecemos a una organización que es la más grande del mundo. Las asambleas de Dios en todo el mundo, y acá es unión de las asambleas de Dios. Tenemos en Corea la iglesia más grande, que tiene más de 1 millón de creyentes. Gloria a Dios. Hay lugares que hay tantos creyentes. Así que la iglesia es llamada de Dios. En Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Está hablando Pablo a los Gálatas, que fue una de las primeras epístolas que él escribió, de las 14 que escribió. Yo perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, dice. Él está dando testimonio, no niega lo que él fue. Y ahí en Primera de Tesalonicenses, que también lo escribe Pablo, a la iglesia en Tesalónica, Primera Tesalonicenses 2:14, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. ¿De quién? De las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea que él fue testigo y le tocó sufrir mucha persecución a Pablo. Peligros por todos lados, peligros de los de adentro, peligros de los de afuera, peligros de los de la misma iglesia, peligros de aquellos que lo amenazaban de muerte, de momentos de hambre, de tristeza, de soledad, de olvido en la cárcel. ¿La iglesia es de quién? De Dios. Número 5. La iglesia es llamada Iglesia de Cristo. En Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dice Jesús a Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el infierno, es un lugar allí muy abajo, en el centro de la tierra, donde está el infierno. Él dice, él conoció, porque cuando muere va al infierno, Jesús. Y le arrebata de las manos del diablo la llave de ¿qué? Del Hades y de la muerte. El que tiene las llaves es Dios. Y él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Por eso tenemos que seguir a Jesús, hermanos. Él tiene algo que añadirte hoy. Amén. Si hay algo que vos no entendías, lo vas a comenzar a entender. Amén. Porque la iglesia es ¿de quién? De Cristo. Y Él va a edificarte. Y quiero concluir. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, en el final, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. Él es el Señor. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista, tiene un vestido especial la iglesia, de lino fino, limpio y resplandeciente. No es cualquier vestido, no es cualquier ropa, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Porque aunque no nos vea nadie, Él sabe las acciones que hacemos, que son justas.
Así que no nos desanimemos, no nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo, porque a su tiempo cosecharemos. Y en Apocalipsis 21, 9 al 11, dice así: vino entonces, escuche el relato, porque el que escribe es Juan, y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, que iban a ser derramadas en la tierra sobre el trono de la bestia, el anticristo. Y habló conmigo, se salió de las filas el ángel, habló con Juan y me dijo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, porque hay una Jerusalén celestial, donde todos los que somos arrebatados estamos con Él, y esta ciudad santa, espiritual, que está en los cielos, va a descender aquí en la tierra. Y dice que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, piedra de jaspe, diáfana como el cristal, delicada, algo que no se podía confundir con un vidrio. Era un cristal, era diáfano, era la gloria de Dios. Este es el lugar donde a Juan le fue mostrado, el lugar donde vamos a estar nosotros como iglesia. Así que, hermanos, no dudemos de que usted está en el mejor lugar. ¿Amén? En la iglesia del Señor, que es del Señor, que es de Cristo, que pertenece a Dios, que es una asamblea de fieles y que es la reunión de todos los santos a través de los siglos. Que decía Dios temible en la gran congregación, formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Hay algunos que se nos han antecedido, estos 3 que murieron, Policarpo, Ignacio y Papías, que dieron su vida. Ignacio le escribe una carta a sus creyentes y le dice: no hagan ningún, ¿cómo es cuando hacemos un trámite? No hagan ningún trámite para que me larguen de acá, porque yo estoy preparado para dar mi vida por causa del Señor. A veces nosotros queremos escapar de todas las pruebas, ¿no? Pero cuando nosotros amamos a Dios, decimos: Señor, humillo mi corazón. Si esto es necesario que lo paso contigo. Porque con el ángel del Señor voy caminando. ¿Amén? Amén. Voy caminando con Él. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva, es verdadera. Gracias. Gracias, Señor, porque cuando vemos la grandeza de tus propósitos, nos quedamos tan pequeños. Si hay algo que yo puedo hacer por ti, Señor, Amén. Gracias. indícamelo. Si hay algo que yo tengo que quedarme y decir: Señor, estoy dispuesto a sufrir por tu causa, Gracias. pero yo quiero ser parte de esta iglesia viviente. Gracias. Quiero aprender, Señor, quiero sujetarme a ti, Gracias. porque sé lo que es el propósito final, que en Apocalipsis termina y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Y Él está preparando a su iglesia, porque Él viene en cualquier momento. Amén. Oramos: Señor, bendice a aquellos que están viendo este video, Amén. Gracias. que se han tocado para adelantarse en sus decisiones
y que puedan, Señor, aceptarte a ti, puedan bautizarte, Amén. bautizarse, ser parte de tu congregación a la cual tú amas, Señor, que has lavado con tu sangre preciosa. Señor, en este momento perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Danos la oportunidad de seguirte a ti, Señor, hasta que tú nos lleves o hasta que tú vengas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les saludo desde aquí. Hay saluditos a Verónica Ojeda. Andrea no vino hoy. Amén. David, Jesús es el único camino que te lleva a Dios. Sonríe, Jesús te ama. Amén. Iris Márquez, de Venezuela. Saludos, pastora, hermanos, bendiciones para todos. Lo llevo en el corazón. Qué lindo, qué lindo. Va a venir creo que Iris, ¿no? La vamos a conocer, ¿eh? Verónica Ojeda, le doy gracias a Dios que mi familia está ahí. Gracias, Señor, por tus promesas. El Señor los bendiga, pastora. No pude llegar, pero aquí, escuchando la predicación. Gloria a Dios. Bueno, te mando un saludito y te espero el jueves, más o menos a las 8. Yo digo la hora, no para que usted venga a las 8, ¿eh? O que venga a las 11. Ese es el contacto de la prédica, pero el culto empieza a las 10 el domingo. ¿Y el jueves a qué hora empieza? A las 19:30. Y usted tiene que estar acá para alabarle al Señor, para ofrendar, para dar testimonio. Amén. Dios te bendiga.